Hola, soy Diana Saraí Isidro López de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la materia de América Latina y el Caribe. En esta ocasión se nos solicitó el seleccionar un país que nos interesara. En esta ocasión el país que he escogido es Colombia y voy a hablar específicamente del conflicto de las FARC, que permaneció durante 1990, de hecho comienza desde un poquito antes hasta la fecha de hoy, que es 2018, no tanto vigente, pero sí en repercusiones. Bueno, antes de entrar al tema en sí y a los antecedentes que llevaron al conflicto armado en Colombia, me parece pertinente tratar de definir qué son las FARC. Las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, fueron fundadas en 1964, fue fundado en 1964 y pues al parecer está vigente hasta hoy en día con otra perspectiva y otros ideales, pero permanece en Colombia. Para tomar en cuenta antecedentes hay que recalcar un punto muy importante, que es que Colombia siempre ha tenido esta pugna entre liberales y conservadores. Entonces eso caracteriza mucho al país porque este conflicto que se desató políticamente en violencia impactó en las comunidades y se unió, y eso fue lo que permitió que nacieran las FARC. En esta misma línea, lo que permitió más o menos de un periodo de 1914 a 1930 que hubiera una estabilidad conservadora, fueron pues en parte que estaban muy unidos, pero también habían muchas diferencias dentro de este mismo grupo, que básicamente permiten en estas diferencias que ascienda al poder un liberal, que es Enrique Olaya. Enrique Olaya es importante en este periodo del 30 al 34 porque permite una serie de políticas públicas que quieren impactar para solventar la deuda, tratar de solucionar la crisis del campo, pero también durante su periodo se funda el antecedente más importante de las FARC, que es el partido de izquierda, siendo este el Partido Socialista Revolucionario, que pasa a ser el Partido Comunista Colombiano. Es el antecedente, como ya había dicho, más importante de las FARC. También durante el periodo de Olaya lo que se da es la guerra contra el Perú. Si bien no acierta en sus políticas públicas en tratar de renovar al país, de llevarlo a un progreso, pero sí acierta en la guerra contra el Perú. Bueno, durante la investigación que estuve haciendo para poder hacer este video, me encontré con muchos artículos que tenían o coincidían en el punto en el que las FARC se pudieron fundar porque dieron en un punto estratégico, que es tratar de convencer al campesinado con un discurso de izquierda, más bien, introducírselos y armar un grupo de autodefensas. Esa es la razón más importante o de peso que tuvo para que se pudieran fundar las FARC. Ahora, en la época de los 30 es donde más se ve esta situación. Ya para los 40 es una época crucial para las FARC, dado que llega este presidente Lleras Camargo y después le sucede Ospina Pérez, que es el que nos interesa porque con él se da la 9ª conferencia, que es la antecedente de la OEA, muy importante para Colombia porque justo se funda ahí. Y también se da el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que era un candidato, lo asesinan y se desata una ola de violencia impresionante en Colombia, nunca antes vista, y este es el punto crucial para que también se funden las FARC. Es muy importante porque muchos autores coinciden en que este es el punto esencial o el punto principal para tratar de definir los antecedentes de las FARC. Yo creo que viene desde antes, desde la pugna entre liberales y conservadores y la violencia política que forma un lazo con la violencia dentro de las comunidades. Creo que ese es el punto esencial, pero muchos autores opinan que es este. Siguiendo en esta línea del tiempo, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, este asesinato se da en 1948, específicamente el 9 de abril. Tiene una relación directa con el Bogotazo, que es esta ola de violencia impresionante que se desata en Colombia. Posterior a esto es la fundación de las FARC. Bueno, como yo lo había mencionado al principio, la fundación de las FARC es en 1964, sin embargo, el periodo de 1950 al 60 es muy importante porque sucede el conflicto de Tolima. Tolima es un departamento en Colombia, los departamentos en Colombia son como los estados aquí en México, es algo similar, es la división geográfica que tienen. En esta situación se da que tratan de hacer como un estado independiente a Tolima,
y tratar de hacerlo bajo la línea marxista-leninista, es decir, querían hacer un estado comunista. Y en 1964, a través de la Operación Soberanía, el gobierno colombiano lo que pretendía era tratar de atrapar a estos fundadores de las FARC, aunque todavía no lo habían fundado, tratando de liberar a la República de Marquetalia, que se había dado en Tolima. Logran liberar la zona, pero no capturan ni a Tiro Fijo, ni a Jacobo Arenas, ni al Charro Negro. Entonces ellos huyen precisamente con estos guerrilleros, y es cuando en 1964, al fracaso del gobierno colombiano, se fundan las FARC. Asimismo, muchos autores opinan que esta Operación Soberanía, que tiene que ver con la liberación de la República de Marquetalia en Tolima, tiene una relación directa con una operación que se llamó Cabeza, en donde se involucraron a las Fuerzas Aéreas de Colombia. Y en sí lo que pasó fue que las FARC combatieron contra las Fuerzas Armadas colombianas, pero al darse cuenta de la magnitud de armamento que traían y la estrategia que traían, ellos empezaron a desalojar a las personas que no creían conveniente que estuvieran dentro de la batalla, así que se quedaron 44 personas únicamente defendiendo su área. Ya para los años 80, durante el periodo de 60 a 80, las FARC habían tomado una fama impresionante por todas las cosas que habían hecho durante ese periodo. Digamos que empezaron a invadir a Colombia de terror, agregándole que durante este periodo es donde se presume que empezó el problema con el narcotráfico un poquito más fuerte en Colombia. Digo, es fácil recordar a figuras como Pablo Escobar, que tanto han dañado Colombia junto con la guerrilla. Y es donde también se le acuñe a la guerrilla el hecho de haber establecido un contacto con el narcotráfico. Asimismo, durante la época de los 80, aproximadamente en el 82, las FARC ya tenían una estructura tan sólida que se empiezan a llevar a cabo conferencias guerrilleras. Este es un gran paso porque precisamente en estas conferencias definían los objetivos que tenían a futuro. De hecho, hay una muy importante en el 93, que es la base para que se empiecen a llevar las líneas para el acuerdo de paz. La actividad que ellos llevaban a cabo, las distintas actividades que llevaban a cabo en cuanto a capturas, secuestros, violación de derechos humanos, aumentó. Ya no se remitía solamente a lo rural, sino ya impactaba también en la urbe, lo cual era preocupante ya para el gobierno colombiano, porque ya habían dejado unos, pues precisamente 20 años tratando de ser sutiles ante este tema, y de repente el impacto de que ya esté llegando a otra dimensión, y precisamente a empezar a tratar de contraatacar o de buscar una solución. Incluso se habló en ese tiempo, como ya se había visto también en los 50, de una amnistía, porque cabe recalcar que las FARC no son la primer guerrilla que surge en Colombia. También está el ELN y el EPN, que son como las guerrillas de la primera generación, y el M-19, que es la guerrilla de la segunda generación. Digo, nada alejado como lo que hemos tenido aquí en México, por ejemplo, con el ejército zapatista. No hemos llegado a tal grado, pero pues tampoco considero que estemos muy lejos. Se calcula también que para los 80 la actividad se había multiplicado de manera impresionante. Ya era una cantidad de guerrilleros increíble en cada zona que tenían ellos. Incluso hay muchos relatos y una serie de documentales muy interesantes de cómo es que se vivía dentro de estos campos guerrilleros. No es raro encontrarse muchas mujeres guerrilleras o exguerrilleras que ahorita tienen este conflicto en que no se pueden unir de nuevo a la sociedad, que les cuesta muchísimo trabajo. En donde realmente Colombia es un país machista, sí, pero dentro de las zonas selváticas donde estaba la guerrilla no existía tal machismo. Entonces las mujeres tanto podían embarazarse como podían, no sé, participar en la guerrilla. Es algo que me gustaría recalcar dentro del video porque me pareció una cosa muy interesante, aunque no voy a tratar el tema en sí, aunque me hubiera gustado. Como ya lo había comentado antes, el inicio del vínculo entre el narcotráfico y las FARC empieza más o menos en la época de los 80, sin embargo se fortalece en los 90. Muchos autores coinciden en esto. Solo encontré un artículo que decía que realmente es después de la muerte de Jacobo Arenas, en los 90, que se empieza una alianza muy grande entre el narcotráfico y las FARC. Bueno, pese a ello, más bien gracias a ello,
se empieza o se desata una ola de violencia más grande que la que ya existía en Colombia. Digo, también se populariza este hecho del narcotráfico, y que incluso ahorita lo vemos con el boom de la narcocultura y el narcoturismo en Colombia. Durante este periodo se marcan los lineamientos más fuertes para que en el año 2000, después de una serie de hechos que ahorita voy a mencionar, se den los pasos ya para encontrar el camino hacia la paz que tanto busca Colombia. Me refiero a que todavía lo busca Colombia porque hemos visto, en base a diferentes noticias, una que me llamó muchísimo la atención, que es del New York Times, en donde todavía no se llega, a pesar del acuerdo que ya se dio al voto del sí al premio Nobel que ganó este señor, que era presidente cuando se dio lo del sí a la paz. Es una pérdida de identidad lo que yo veo, porque después de tener que devolver las armas, de dejar de ser lo que toda la vida fueron desde que los enlistaron en la guerrilla, pues es muy fuerte tratar de volver a la vida convencional que en realidad nunca tuvieron. Entonces, para el año 2002 se da la masacre de Bojaya, después la matanza del Nogal en Bogotá el siguiente año, y después lo que más marca la pauta para buscar el proceso de paz es el asesinato del gobernador en Antioquia, que es un departamento de Colombia. El asesinato del gobernador en Antioquia marca el punto de partida para la búsqueda del proceso de paz, porque el gobierno contraataca o da una respuesta asesinando a tiro fijo el otro líder y fundador de las FARC, lo que ya debilita muchísimo al movimiento y a la búsqueda de seguir con la guerrilla. Entonces, precisamente para el año de 2016, el 24 de noviembre en específico, este señor Juan Manuel Santos, que después de lo del sí ganó el premio Nobel, aunque después se vio el no del pueblo colombiano, pues se da fin al proceso de paz. Se llega al fin al proceso de la guerrilla, que había durado más de 5 décadas en Colombia y que tantos desplazados, asesinatos y violación de derechos humanos se habían suscitado durante en este país, durante este tiempo. Como último punto, quisiera recalcar el hecho de que, a pesar de que es un problema tan grande y tan complejo y que lo podríamos tratar de una manera tan general como solo verlo desde lo bélico o desde una guerrilla, más bien una guerra civil en el país, creo que es importante también recalcar o tratar de analizarlo desde diferentes puntos. Uno que me llama mucho la atención, y ya lo había mencionado antes, perdón por mencionar tanto esa palabra, es que me llama mucho la situación de las mujeres, porque precisamente en la noticia del New York Times lo que enmarca es cómo ahora los que habían devuelto sus armas, los exguerrilleros que habían devuelto sus armas, se quedaron con algunas armas y ahora lo que hacen es un vínculo con el narcotráfico y siguen siendo guerrilleros porque se siguen yendo hacia la selva y siguen buscando esa vida que se les quitó con el sí al proceso de paz. Entonces, ¿cómo el gobierno colombiano va a tratar de responder ante esta problemática que es muy grande? Porque es una pérdida de identidad, es como desplazaron de algo que has vivido toda tu vida. Entonces, me parece muy caótico, muy interesante también el tratar de hablar de este tema. La verdad, disfruté mucho hacer la investigación. Disfruté también mucho hablar enfrente de la cámara, nunca lo había hecho y no sé, me gustó muchísimo y me llena mucho este trabajo y pues espero que sea de su agrado y que hayan entendido un poco sobre el proceso de paz, las FARC y todo lo que hablé. Pues yo me despido y nada, espero que les haya gustado. Adiós. Impartida. ¿Qué? No. ¿Cuántas veces hemos hecho el intro? No puede ser. No sé. ¡Ya! Ya, déjalo. Yo. ¿Qué se cayó? Bueno, en esta ocasión